se llama? La información, porque a veces confiamos en nuestra mente y allí se nos olvida. Ok, Pastor. entonces ya les dije el tema, esta es la clase número 7, así es que avanzamos. Es de los discípulos que nosotros vamos a tocar ahora y de mejor manera a los apóstoles. Levántale la mano. Vamos a arrancar entonces. Que el Señor les bendiga, hermanos. Como ya dijo el pastor, si pueden tomar anotaciones, yo les sugiero también que pueden ir haciendo capturas de pantalla y luego irlas agregando a sus anotaciones, si les es mucho más fácil o ágil. Y si no, pues en un momento va a estar ya ¿cómo se llama? El video en YouTube. Dime, hijo, José. El hermano César tiene una pregunta, pero no le escuchó. Oh, perdón. Dime, hermano. Dígame, hermano. Sí, es que hacen una referencia que yo en mi mente nunca la he podido aceptar, de que ellos dicen de que de allí, de donde estaba, no podía salir ninguna cosa buena. Y yo pienso de que esa es una cosa errónea de parte de lo que pensaban ellos, pues. Algo de eso vamos a ver ahora, hermano. Okay. Algo de eso, realmente, sí los judíos consideraban que de Galilea no podía salir nada bueno por el tipo de personas que vivían ahí. Eran personas poco letradas y no le tenían mucha fe, ¿verdad? La mayoría eran campesinos y entonces por eso es que ellos pensaban que no podía salir nada bueno. Pero vamos a ir viendo y algo de eso vamos a hablar. Okay. Comencemos. Bueno, hablaremos sobre los apóstoles. En cuanto a las cualidades de un siervo de Dios, los líderes de la iglesia deben ser un ejemplo de valores morales y espirituales, porque su fe debe ser de la clase que otros quieran seguir y tendrán que dar cuentas a Dios por la forma en que se condujeron. Estas normas altas de conformidad con lo que la misma palabra del Señor requiere de ellos, lo dice en Primera de Timoteo 1:3 del 2 al 7 y nos dice así. Se los leo. Pongan atención a esto. Palabra fiel. Vamos a leer del versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Situaciones similares están en los textos siguientes. Se los pongo ahí como para una información general. Es decir, amados, en la iglesia del Señor y a los líderes de la iglesia del Señor hay estándares altos, ¿verdad? En tanto a preparación, a fidelidad, a su testimonio, a su desarrollo. Ese es el deber ser, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de los primeros líderes de la iglesia, apartando a nuestro Señor Jesucristo, la cosa cambia por completo. Vamos a seguir leyendo voy a leer Tito 1 del 6 al 9. Ok. ¿No pues está diferente. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice. Esa es la importancia del por qué estamos nosotros compartiendo este tiempo para que juntos podamos edificarnos y aprender los unos con los otros. Ok, pero cuando ya vamos a los discípulos, no existían esos estándares, ¿verdad? Sigamos leyendo el segundo párrafo. Sin embargo, a los líderes cristianos a quienes van dirigidas esas normas son a los posteriores a los primeros discípulos, debido a que se refiere a personas. Pero antes de eso, nadie podía... Ahí me hizo falta, se refiere a personas, lo que pasa es que lo copié y lo iba a mover, personas nacidas de nuevo, que su corazón es el templo del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor y entonces con toda la fuerza espiritual para poder corregir su vida de todas las cosas que probablemente, de todos los problemas que habían personales. Entonces, ya con la ayuda del Señor, los estándares que se exigen a todos los siervos del Señor, a todos los servidores del Señor, son bastante altos. Entonces, pero antes de eso, nadie podía dar la talla. ¿Por qué? Busca por favor Mateo 5:48. Y esto se los pongo, ese es el ahora, el deber ser de ahora. Yo sé que tienen muchas objeciones con todos los pastores, ¿verdad? Porque como dice el pastor Junior, pastores no hay uno bueno, ¿verdad? Excepto el pastor de pastores. Pero pero los requerimientos son altos. Y entonces dice el 5:48 que es el requerimiento no solamente para los pastores, sino que para todos los hijos de Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos dice. Entonces, así como al servidor, por ejemplo, el acomodador, al maestro de escuela bíblica, la Biblia le pide ser perfecto, al padre de familia le pide ser perfecto, a la esposa le pide ser perfecto, a todos nos pide la Biblia ser perfecto, al pastor le pide sus perfecciones también. Recuerde que la palabra perfecto no es que no se equivoca, sino que está completo, porque todos estamos completos en Cristo y todos tenemos lo necesario para poder salir adelante. Sin embargo, cuando nosotros hablamos ya de los discípulos, veamos el primer párrafo ahí. Sí, quedó aclarado que lo que nos pide el Señor es perfección a todos. Nadie, humanamente hablando, está capacitado para estar en el reino de Dios. Y nadie es naturalmente digno de estar en el servicio de Dios. Todos han pecado y están todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice Romanos Romanos 3:23. 3:23. No hay justo ni siquiera uno. Eso nos dice en Romanos 3:10. Recuerde, Pablo mismo declaró, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Imagínense Pablo, quien estuvo en encuentro con nuestro Señor Jesucristo, quien anduvo montando, como le decimos nosotros, levantando iglesias, anduvo predicando la palabra de Dios, era una persona letrada y todavía dice que eso no es en su carne y que no mora el bien en él. Y en primera de Timoteo 1:15, él dice que sí mismo, Él dice de sí mismo, que es el primero de los pecadores. Ahora, en cuanto a los primeros discípulos, se puede decir con toda libertad que eran hombres muy comunes y corrientes. Fíjense que Pablo era quizás el más preparado, no quizás, sino que con toda seguridad era el apóstol más preparado de todos, ¿verdad? A Pablo no fue de los 12 que anduvieron con el Señor, sino que su conversión, ya lo conocemos todo, está narrada ya en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Entonces, los 12 que fueron escogidos por el Señor eran comunes y corrientes, personas sin ninguna característica especial más que ser del pueblo de Israel. Amén. Lo que yo quería agregar es que en esos tiempos la educación era
como un privilegio mucho más grande. Había que capacitar. Bueno, Pablo fue capacitado a los pies de Gamaliel, quien fue De los quien maestros de más los grandes de su maestros más época. grandes de la época. Y él se movía por el lado de Grecia y andaba por todos los lugares donde estaba en apogeo toda la corriente de sabiduría, Filosofía. filosofía, sí, Ujú. que es lo que vimos la vez pasada. Así es que era un privilegio bien grande y había que tener una condición, digamos, social más alta como para tener Para la poder pagar un capacidad y maestro pagar así, un maestro que ¿verdad? fuese como un tutor que lo es ahora, O sea, como personal, siempre, la educación cuesta dinero y lo era antes y lo y lo sigue es. siendo ahora, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué calificó a estos hombres para que fueran apóstoles? ¿Verdad? Fíjense que cuando usted estudia la Biblia, nos vemos que hay dos palabras, ¿verdad? Primero se les llamaba discípulos y luego se les llamó apóstoles. Discípulos, el Señor al principio tuvo muchísimos. Y de ese grupo, Él escogió 12 que fueron llamados apóstoles, ¿verdad? Porque cuando usted estudia, ve un poquito más la palabra, todos estamos con la idea de que un creyente puede no ser un discípulo, pero cuando usted estudia la Biblia, en los tiempos del Señor, a todos los seguidores del Señor les llamaron discípulos, que quiere decir el que aprende. A todos los seguidores del Señor, a todos los creyentes les llamaron discípulos. Y de hecho, de allí de discípulos les llamaron cristianos. Entonces, para diferenciar a los creyentes en el tiempo del Señor de los dos escogidos, es que Dios les llamó, el Señor Jesucristo les llamó apóstoles. Pero vamos a ver un poquito más sobre ese cargo. Obviamente no fue una capacidad intrínseca o un talento propio extraordinario. Eran galileos, no pertenecían a ninguna élite o a los galileos se les consideraba como de la clase baja, gente campesina y carente de educación. Eran plebeyos, insignificantes, pero Jesús no los seleccionó porque hubieran sido más distinguidos o más talentosos que otros en Israel en aquel tiempo. No había razón en ellos mismos ni atributos dignos para el cargo. O sea, el punto que estamos presentando aquí es que los 12, ninguno de ellos era especial. No tenían atributos especiales, sino que todos tuvieron que pasar por el mismo colador que todos los creyentes pasamos, ¿verdad? Amén. Como dice el párrafo siguiente, Dios mismo debe salvar a los pecadores, santificarlos y luego transformarlos de descalificados en instrumentos que puede usar. Por eso es que Amén. nadie debe excluirse. Nadie debe pensar, yo no puedo hacer esto, porque el ejemplo claro de que sí podemos son las 12 primeras personas que el Señor escogió. Ahora, Amén. preguntas hasta este momento. ¿Estamos bien? Ok, sigamos entonces. Muchos cristianos se desalientan y se descorazonan cuando su vida espiritual y su testimonio sufren por el pecado o los fracasos. Pero las personas que no valen nada son precisamente la clase de gente que Dios usa, porque es la única clase de gente con la que cuenta para trabajar. Fíjense que esto es bien importante, ¿verdad? Y hay que reconocerlo. La gente muy capacitada casi no se encuentran en la iglesia. La gente que está súper preparada está viendo allá afuera cómo le saca el jugo a su preparación, ¿verdad? Y quieras o no, y todavía es tiempo porque nos ven a nosotros personas como de otra categoría, inclusive nos califican a nivel de ignorantes o de tontos o que nos dejamos engañar, porque definitivamente a ellos no les ha amanecido todavía. Entonces, esta calificación que tenían los discípulos en ese entonces y los galileos se generaliza con la iglesia. Siempre, gracias a Dios, siempre en la iglesia aparecen personas súper destacadas en cuanto académicamente hablando,
pero no son la mayoría. Al contrario, son una mayoría bien una minoría bien pequeña, ¿verdad? Sigamos. Dios escoge a lo humilde, lo bajo, lo No manso fue. y lo débil, de modo que no haya la más mínima duda sobre la cual es fuente de poder cuando sus vidas cambien el mundo. Oiga esto. Dios escoge a lo humilde, lo bajo, lo manso y lo débil. Ahí calificamos todos. De modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambian el mundo. ¿Se comprende eso? Dios escoge lo vil, Dios escoge lo necio, Dios escoge lo que el mundo desecha para que cuando esta persona venga y cambie a las personas que tiene a su alrededor, puedan darse cuenta, cambia a sí mismo y luego cambia a los demás, puedan darse cuenta que no fue la persona, sino que fue el poder de Dios. Amén. No es el hombre, no es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Oiga esto porque no es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Amén. Eso es lo que trae los cambios. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? No filosofías, no presumir de una buena exposición, de mucho conocimiento. Títulos pueden estar el montón, pero es el poder de Dios y es la verdad de Dios lo que nosotros debemos de anunciar. Leamos Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios capítulo 1. Y eso es bien importante que nosotros podamos analizarlo así, ver que la misma palabra de Dios nos enseña cómo el mundo nos ve y cómo Dios nos vio para tomarnos y hacer de nosotros lo que ahora somos y lo que llegaremos a ser. Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que sois muchos sabios según la Que carne, no sois. que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, Amén. comienzo con todo esto, amados hermanos, porque nosotros somos servidores del Señor. Y a veces nos sentimos que, ay, pastor, pero es que a mí hasta leer me cuesta. Sí, pero estamos en el Señor. Y Dios va a obrar con nosotros como usted no tiene una idea, si usted se pone a la disposición de Dios. Los discípulos, le aseguro que eran menos que nosotros, académicamente hablando, menos preparación que nosotros. Sin embargo, ellos cambiaron el mundo. Entonces, pero el hecho de que ellos hayan sido poco, eso eso no nos debe llevar a desestimar lo que ellos hicieron. Porque, amados, mire, esto, lo que estamos hablando, nos debe a nosotros motivar y saber que verdaderamente en Cristo somos más que vencedores. Y sea que quiera usted desarrollarse en la iglesia como cristiano o como cristiano estudiando algo más, como cristiano desarrollándose como padre, como cristiano desarrollándose como empresario, como empleado, como lo que sea, usted lo puede hacer
de la mejor manera porque tenemos al Señor. Ahora, el hecho de que ellos hayan sido poco no quiere decir que hicieron poco. Sigamos, leamos. Sin embargo, tampoco debemos desestimar la importancia de su cargo. Después de su elección, los 12 apóstoles, de hecho, transformaron los primeros, Se se transformaron, transformaron en los primeros predicadores del nuevo pacto. Fueron los primeros a quienes se les confió el evangelio cristiano. Ellos representaban el verdadero Israel de Dios, un Israel genuinamente arrepentido y creyente. Ok, dejemos hasta ahí. Si ustedes se recuerdan, cuando estuvimos viendo en Juan el Bautista, Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Porque Israel estaba lejos de Dios. Israel era religioso, ellos se basaban más en rituales que en su fe en Dios. Es como muchos cristianos ahora se basan más en ir a la iglesia y estar en la iglesia y servir en la iglesia que en su propia relación con Dios. Muchos, amados hermanos, muchos, su relación tiene que ver con la iglesia y no con Dios. No sé si se logra comprender esto. Que fuera de la iglesia y fuera de los hermanos con la iglesia, ellos no tienen su propia relación. Pues así estaba el pueblo de Israel. Entonces, estos discípulos representaban un cambio. Dios prácticamente desechó al liderazgo judío de la época y escogió 12 personas nuevas. Amén. Ellos representaban. Ellos representaban al verdadero Israel de Dios, un Israel genuinamente, nos da dos características, arrepentido y creyente. También llegaron a ser las piedras fundamentales de la iglesia, como Jesús mismo, como la piedra angular. Ajá. Estas verdades son resaltadas y no disminuidas por el hecho de que estos hombres fueron tan comunes y corrientes. Estos 12 apóstoles transformaron el mundo. Vamos a leer Efesios, Efesios 2. 2, 19 y 20. Así que ya sois extranjeros, Mm-mm. así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados Oiga esto, ponga atención a esto. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Se puede imaginar cómo los estamos viendo como personas como usted y como yo. Y sin embargo, su trabajo en el Señor es ahora el fundamento de todo lo que nosotros hacemos, de Amén. todo lo que nosotros creemos. En nuestra fe tiene la firmeza en lo que ellos enseñaron. Entonces, no importa el principio en el Señor, sino que de allí Dios nos toma y va a comenzar a trabajar en nosotros. Amén. Hoy hacemos la pregunta, ¿cómo los escogió? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Cómo los escogió? Y buscó la comunicación con su padre. Y vamos a leer cómo fue que buscó la comunicación y nos lo relata Lucas 6 del versículo 12 al 16 y nos dice así. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oiga eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó haciendo? Orando. Toda la noche para la elección de los discípulos. Amén. Sigamos. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Oiga esto, por favor, porque dice el versículo 13, ponga atención a esto. Y cuando era de día, llamó a quién dice? A sus discípulos. Y de sus discípulos, ¿qué hizo? Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé,
Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Ahí está, miren. Entonces, antes de tomar esa decisión, el Señor Jesucristo pasó hablando con el Padre, ¿verdad? Pasó pidiéndole al Padre, no tanto sabiduría, porque Cristo, al igual que el Padre, es omnisciente, sino que yo pienso, y esto es algo que muy personal, que Dios oró al Padre por los que iba a escoger, ¿verdad? Por las personas que él iba a llamar, ¿verdad? Porque Jesucristo no cambia, el Padre tampoco, y ellos tienen conocimiento pleno absolutamente de todo. Entonces, pero oraba porque las personas que iban a ser escogidas tuvieran la respuesta correcta. Ok, eso que están viendo ahí está en Lucas 6, del 12 al 16. 16. Hay 4 porciones en la Biblia donde se encuentran el detalle de los discípulos, pero vamos a seguir por el momento. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 24? El número 12 está lleno de valores simbólicos. 12 eran las tribus de Israel. La importancia del número 12 se haría inmediatamente obvia a casi todos los israelitas. ¿Por qué? Primero, porque ellos sabían que había un gobierno de 12, ¿verdad? Porque también sabía que Israel eran 12 tribus, entonces ellos tenían en su mente las 12, el número 12 como liderazgo dentro de Israel. Amén. Y además, perdón, y además Israel estaba esperando el Mesías. Y como ellos estaban subyugados por el Imperio Romano, ellos estaban ansiosos de que el Mesías viniera, ¿verdad? Así como muchas personas que todos deseamos la venida del Señor, todos los cristianos, pero cuanto más en problemas está alguien y no le encuentra solución, más quiere que el Señor venga ya, ¿verdad? Entonces ellos estaban queriendo salir del problema y que viniera el Mesías y los liberara. Por eso es que ellos estaban atentos. Por eso es que cuando apareció Juan el Bautista, ellos corrieron a preguntarle a Juan si él era el que había de venir o tenían que esperar a otro. Amén. Y existe un detalle, pero Israel era apóstata. El judaísmo de los tiempos de Jesús representaba una corrupción de la fe del Antiguo Testamento. Su religión era legalista, estaba llena de hipocresía, obras farisaicas, regulaciones humanas y ceremonias sin sentido. Estaba basada en los descendientes físicos de Abraham en lugar en la fe de Abraham. ¿Se comprende eso? Ellos veían más la descendencia humana y no la fe. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que no todos los que descienden de los lomos de Abraham son herederos de Abraham, ¿verdad? Porque lo somos a través de la fe. Y la fe no vino con Jesucristo, o sea, no la fe que salva no solamente vino con Jesucristo, sino que existía desde antes. Si usted se recuerda, la Biblia dice de Abraham que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora la pregunta es, ¿qué fue primero, la ley o Abraham? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Qué vino primero, la ley? Abraham. Abraham, ¿verdad? Por supuesto, porque Abraham, Isaac y Jacob, de Jacob nacieron los 12 y de la tribu de Leví nació Moisés, ¿verdad? Entonces, la fe siempre, la salvación siempre fue por fe. La relación con Dios siempre era por fe y no por rituales. Entonces, el ritual se tenía que hacer con fe. Al escoger a 12 apóstoles, Jesús en realidad Sí, correcto, ahí vamos. Al escoger 12 apóstoles, Jesús en realidad estaba estableciendo un nuevo liderazgo para el nuevo pacto. O sea, realmente para los discípulos,
cuando vieron a Jesús y creyeron en él, él haya escogido a 12 personas para que estuvieran puestos de liderazgo, aparte del liderazgo religioso que ya existía, es que Jesús estaba apartando, Dios estaba rechazando el liderazgo que existía, ¿verdad? Dios, el mismo Señor decía allá en Isaías, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Él decía, no puedo soportar sus sacrificios, no puedo soportar las lunas nuevas. O sea, todo lo que hacía a Dios le daba, le desesperaba porque no venía del corazón, sino que solo lo hacían por hacerlo. Es como cuando usted va a la iglesia solo por ir a la iglesia, solo por cumplir, así como antes íbamos a la iglesia tradicional sin los que asistían así, pues sin fe, sin esperar encontrarse verdaderamente con Dios. ¿Preguntas o comentarios al momento? Ok, pero ¿se va comprendiendo lo que vamos diciendo? Pienso que no está muy rebuscado como el martes, porque el martes estuvo un poquito, pero vamos a... En lo anterior, recuerden que el pueblo de Israel venía tomando mujeres que no eran del mismo pueblo. Entonces se fueron contaminando y tomando costumbres que no le agradaban a Dios. Y esto lo trajeron y ahí fue donde ellos llegaron a contaminarse y tener prácticas que aún al día no les son agradables a Dios. De hecho, si ustedes se recuerdan, el Señor les mandó a decir con Isaías, misericordia quiero y no sacrificios. No se refería a sacrificios de ellos, sino que a misericordia de ellos. Ya no quería, Dios, ya no quiero sacrificios. Quiero que tú me ames, quiero que tú te comportes bien, que hagas las cosas correctamente. Eso es lo que quiero que hagas, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo que estaba pasando y lo que Jesucristo hizo al establecer 12 nuevos liderazgos es prácticamente desechar a Israel, al liderazgo de Israel. Lucas 22, del 29 al 30 nos dice, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y no os os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, lo que supuestamente le competía a las autoridades de Israel, Dios se los ofreció a los nuevos liderazgos, a los discípulos, ¿verdad? Porque había hecho a un lado a Israel. Amén. De modo que cuando nombró públicamente a los 12 para que fueran apóstoles, la importancia de ese número fue contundente y clara. Los apóstoles representaban a un Israel completamente nuevo, bajo el nuevo pacto, y su nombramiento, pasando por alto el sistema religioso del judaísmo oficial, significaba un mensaje de juicio contra la nación de Israel. Espero que vayamos viendo cómo Dios prácticamente desechó la fe de Israel, el comportamiento religioso de Israel y cómo tomó a gente que fue despreciada por los fariseos. Y es que yo me imagino pues a cada uno de los fariseos que viendo que ellos no hacían ni la mitad de las cosas, ni la tercera parte de las cosas que ellos hacían, vino el Señor Jesucristo y escogió un grupo que para ellos fue súper insignificante. Les llamó apóstoles, al igual que a Angelus. Angelus significa enviados. Apóstoles y Angelus significa enviados. Angelus, de ahí tomamos nosotros la palabra ángel. Ángeles, ¿verdad? Significa enviados, pero es de una manera diferente. El cargo de apóstoles implica algo más. Mire lo que dice. Dígame, Kenny. Cuando estamos hablando de los fariseos, ellos eran personas estudiadas. Por supuesto que sí, claro que sí. Los fariseos y los escribas eran las personas que enseñaban la ley, ¿verdad? Ellos que eran personas súper preparadas y una de las características de los fariseos es que ellos hacían todo lo que la ley mandaba, lo hacían de manera pública.
ellos, hacían los manuscritos, los pergaminos, los escribas y principalmente los escribas, escribas pero para Roma. ellos nacieron en el cautiverio babilónico, donde Nabucodonosor se llevó al pueblo a Jerusalén, prácticamente se lo llevó cautivo y trató de confundirlo, trató de que ellos olvidaran sus costumbres, su fe y todo lo que su Dios. Entonces los fariseos nacieron ahí con un propósito bueno. Cuando ellos hacían públicamente todos los rituales y cuando diezmaban, lo hacían en público, hacían el escándalo. Cuando ellos ayunaban, se pintaban de blanco la cara y se vestían con ropas rotas, no como exhibición, sino que como un llamado al pueblo de Israel que no olvidaran sus Para costumbres. recordarles. Pero en el tiempo del Señor ya no era necesario esto. Entonces, pero ellos siguieron siendo personas que se exhibían a los demás y sí eran personas sumamente preparadas. Pero de una manera mayor tiene la idea se tiene la idea de un embajador. Aquí estamos haciendo la comparación de apóstol y ángel, Y ¿verdad? ángel. De las palabras, porque significan siempre enviados. Ángel significa enviado. Por eso es que todos los mensajes, todas las palabras que Dios mandaba, los anuncios lo hacían a través de ángeles. Pero estos apóstoles tienen un carácter mayor. Así que cuando Jesús nombró apóstoles, estaba diciendo algo muy familiar al pueblo de esa cultura, porque ellos ya estaban acostumbrados que la palabra en el Antiguo Testamento era por medio de los ángeles. Hoy quienes van a llevar la palabra, los embajadores son los apóstoles. Así que cuando Jesús los nombró, como les decía, es algo muy familiar para el pueblo en esa cultura. Estos eran sus delegados, eran sus mensajeros de confianza, hablaban con autoridad, entregaban su mensaje y ejercían su autoridad. Vean esas tres cosas, por favor. Hablaban con autoridad, entregaban su mensaje y ejercían su autoridad. Esos eran los apóstoles. Los apóstoles. Amén. Lo importante no es el nombre que eran por no sí. es los hombres No que eran eran por los sí, hombres ellos. que eran por sí, sino la tarea que se les había sido llamado. Era la misión que se les había encomendado, lo que ellos tenían, lo que se les había delegado. No solo tenían que fundar la iglesia y desempeñar un liderazgo central a medida que la iglesia primitiva crecía y se multiplicaba, sino que también tenía que ser los canales a través de los cuales sería dada la mayor parte del Nuevo Testamento. Y son nuestros fundamentos. Cuando usted lee los evangelios, excepto el de Lucas, porque Lucas no fue parte de los 12, usted ve a alguien que caminó con Jesús, alguien sencillo como nosotros, pero que en el poder de Dios cambió totalmente su vida. Amén. Recibieron la verdad de Dios por medio de revelación divina. Y Efesios 3:5 nos dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que ellos enseñaron de lo que el Señor les enseñó directamente y de la revelación que recibieron del Espíritu Santo. Ahora, Amén. El problema con ellos es que así como nosotros venimos al Señor con todas nuestras costumbres, con todos nuestros hábitos, con todas nuestras deficiencias, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de juzgar, algunos siendo irresponsables, otros dependiendo que otros trabajen para ellos, otros pensando que es el trabajo lo primero y hacen a un lado a Dios. O sea, venimos con todos personas que critican todo, personas de diferentes maneras. Así venimos a la iglesia, pues los discípulos vinieron con todo su temperamento y con todos sus problemas vinieron al Señor. No es que de un día para otro ellos fueron diferentes. Usted se da cuenta que
que en varias ocasiones los discípulos pidieron ser los primeros en el reino de Dios. O sea que ellos eran ambiciosos, eran egoístas. Pedro, por ejemplo, era súper impulsivo. O sea que realmente si Dios dijera, bueno, voy a escoger a aquellos que no son lo mejor, probablemente nos escogería a nosotros otra vez, a nosotros, a personas como nosotros, porque tenemos tantos defectos y nos hacen falta tantas cosas que a la par de los discípulos calificamos. Entonces, por eso es que no podemos pensar que eran especiales en su momento. La obra que hicieron los hizo especiales a ellos, pero ellos caminaron en el poder de Dios. Por eso es que todos ustedes pueden realizarse, todos ustedes pueden desarrollarse porque los discípulos no eran mejor que nosotros. Todo es un proceso. Correcto. Y como dice ahí, ¿por qué fue tan difícil su proceso de aprendizaje? Y lo veremos a continuación. Y por supuesto, hablando difícil para ellos y también para el Señor en su carácter humano, también fue difícil porque se enfrentaba a la humanidad donde está encerrado nuestro pecado. ¿Por qué fue tan difícil? Primero, porque carecían de entendimiento espiritual. Y eso es lógico y eso es normal. Por eso algunas veces vemos que llegan personas a la iglesia y no entienden el mensaje de Dios porque todavía no han recibido ese sello del Espíritu Santo. Por eso nosotros no debemos de quedarnos callados cuando vemos que hay un amigo, un visitante o una persona nueva en la iglesia. Tenemos que ir y hacerle el llamado para que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que, y eso mismo se cuenta con nosotros también. La falta de entendimiento espiritual, por ejemplo, el no entender este momento en el que nosotros estamos. Si usted cree que es una clase como cualquier otra clase, no ha entendido esto. Si usted no aprende a comportarse en una reunión cristiana como algo especial, usted no ha entendido espiritualmente a qué se está refiriendo. Si usted no trata en ese momento, no se trata de ser hipócrita, sino que se trata de corresponder a lo espiritual que nosotros estamos asistiendo, su léxico, su manera de actuar, su manera de vestir, su manera de ser. Tenemos nosotros que tener las riendas tomadas de nuestro propio ser, sabiendo que estamos en una reunión, aunque nosotros seamos pecadores y seamos los más sencillos y seamos los que, pues sí, nos hace falta tanto, pero es esta reunión espiritual y allí tenemos que tener control de lo que nosotros somos. Y recordar que si todavía se nos salen malas palabras en una reunión cristiana, no se me van a salir. Si todavía tengo malas costumbres en una reunión cristiana, no se me van a salir. Y por eso voy a tratar de tener más vida cristiana para que esos malos hábitos vayan desapareciendo poco a poco. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Esto no es juzgar, es entender, es tener ese entendimiento espiritual que no tenían los discípulos, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos que tomarlo porque ya en nosotros mora el Espíritu Santo. Entonces, el primer problema que hizo tan difícil su aprendizaje es que no tenían entendimiento espiritual. Eran nuevos en la fe, pero usted ya no es nuevo en la fe. Entonces, usted tiene que tomar las riendas de su vida, hacer a un lado su carne, sus malos hábitos, sus malos pensamientos y controlarse principalmente cuando usted está en una reunión cristiana donde nos reunimos a aprender de Dios, a alabar al Señor. Entonces tenemos que tener control de nosotros. Ahora, el segundo problema. El segundo problema es que hizo difícil el proceso de aprendizaje para los discípulos es que no eran humildes. A pesar de ser de origen humilde, hablando de su condición, hablando académicamente, si lo podemos mencionar así, eran de origen humilde, no su temperamento.
Así es, eran hombres con temperamento fuerte, rudos. eh, en otra porción, en otra versión, mejor dicho, dice que eran hombres ordinarios. O sea, Correcto. Por eso es que calificamos, ¿verdad? O por lo menos yo califico, porque así somos, pero Dios nos va cambiando. Y ellos no eran humildes, inclusive tampoco entendían su propia vida. Una vez ellos andaban predicando y quisieron entrar a Samaria, y en Samaria cuando los vieron vestidos como judíos, los rechazaron y no les dieron lugar en donde ellos querían una especie de hotel, ¿verdad? No era hotel, pero algo así de posada se de les llamaba en posada, ese ajá. entonces. Entonces, cuando vieron que eran judíos, los rechazaron. Y entonces Juan, el apóstol, y su hermano se acercaron al Señor. Imagínense, Juan habla tanto del que no ama a su hermano, asesino de su hermano, habla tanto del amor de Dios, pero ahí dijo, Señor, ¿quieres que nosotros pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Eso que al apóstol que después se le conoció como quien más hablaba del amor, el discípulo amado, él estaba pidiendo que porque ellos no habían sido aceptados por esas personas, pedir al estilo de Elías cayera fuego del cielo y los consumiera. No eran humildes, definitivamente que no, así como nosotros tampoco lo somos, pero lo vamos siendo poco a poco. Bueno, recuerden, carecían de entendimiento espiritual, no eran humildes. Y el tercero es, no solo carecían de entendimiento y de humildad, sino también carecían de fe. Por eso mismo ellos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Entonces, Y recuerde que la fe ya definida más adelante, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la la convicción de convicción lo de que no se ve. Esos ellos no lo tenían. Y a pesar de que veían a Jesús haciendo milagros. El cuarto es que carecían de compromiso, mientras las multitudes alborotadas y se multiplicaban los milagros, ellos estaban emocionadísimos. Pero cuando los soldados irrumpieron en el huerto para arrestar a Jesús, lo abandonaron y huyeron. Y Mateo, Pero una de las, no, deja eso. no lo leemos. No, Okay. ahí narra cuando ellos huyeron. Fíjense que una de las situaciones que más abunda hoy es específicamente eso, la falta La de falta de compromiso. compromiso. Así Y es. las dos características que cuando no se en la iglesia no se complace lo que yo quiero, se huye, Se enoja, se se enoja. critica. Entonces, todo va unido, fíjense, todo va unido. Cuando usted tiene entendimiento espiritual, logra ser humilde, usted tiene fe, puede tomar compromiso. Pero cuando esas cosas faltan, es difícil. Ellos tenían el pretexto que no tenían el Espíritu Santo, pero nosotros ya no tenemos por qué poner ese impedimento, ese pretexto, porque nosotros ya Jesús murió por nosotros y nos ha dejado al Espíritu Santo con nosotros. Si ustedes se recuerdan, el Señor Jesucristo hizo algo y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. Recibir. Pero más adelante, ya en el libro de los Hechos, ya cuando el Señor Jesucristo había fallecido, él les dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. Entonces, eso fue ¿cómo se llama? Un golpe del Espíritu que hizo cambiar sus vidas. Ahora, el quinto. Carecían de poder en sus propias fuerzas, eran débiles e indefensos, especialmente cuando tenían que enfrentar al enemigo. Fíjense que Pedro, si ustedes se recuerdan, Pedro tenía el problema de que no meditaba mucho, así como algunos hermanos, ¿verdad? No meditan mucho las cosas que dicen. Y entonces él hablaba rápido, él salía al frente sin meditar las cosas, decía cosas inapropiadas y actuaba de manera inapropiada siempre, pero
pero cuando el Señor Jesucristo anunció que él iba a morir, y dijo que todos se iban a escandalizar, el apóstol Pedro le dijo, no, yo no me escandalizaré, y le dijo que sí, y después le dijo, yo iría hasta la muerte por ti. Y entonces ahí es cuando el Señor le dijo, Pedro, te quiero decir que Satanás te ha pedido y que antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Mas, sin embargo, el Señor no lo descalificó, sino que le dijo que cuando regreses, cuando vuelvas, ve a tus hermanos y anímalos. Entonces el Señor sabía de la falta de poder de Pedro, de su temperamento, que de repente subía y bajaba. Dígame, hermano. Hermana Kenia. Pero cuando ellos, antes de ser discípulos, ¿verdad? De que desempeñaban cargos como recolectores de impuestos Algunos de ellos, y es que, correcto. Dígame, siga. también eran que estaban involucrados en política, los célopes creo que eran y los pescadores. Los celotes Oh, eso. eran ya, eso lo vamos a ver el próximo clase. Ellos era llamemos así como era política, pero eran reactivos. Lo que ellos hacían, ellos atacaban. O sea, no es que eran personas letradas que participaban en política, porque ahí no había esa tal participación de política como lo había ahora, sino que el gobierno, el imperio romano decidía quiénes iban a ser los líderes. Ellos era un grupo de personas que estaban dispuestos a morir, ¿verdad? Pero era una especie de terrorismo en los tiempos del Señor. Y si había recaudadores de impuestos, por ejemplo, Mateo, el mismo que es el mismo Leví, era recaudador de impuestos. Pero el ser recaudador de impuestos, lo que podríamos decir es que es un buen negociante. No es que fuese una persona, ¿cómo se llama? Capacitada académicamente, muy sabio, muy inteligente, en el sentido de las letras, sino en el sentido del negocio. ¿Verdad? Porque sabía cómo llegarle a cada uno de los contribuyentes, de las personas para negociar los Principalmente impuestos. con el Imperio Romano, ¿verdad? Que son los que lo escogieron. Entonces, ellos carecían de poder, pero hablando del poder de Dios, ¿verdad? Que realmente mueve y transforma los corazones. Amén. Pastor, Dígame. ¿cómo murió Judas? Oh, bueno, Judas se ahorcó, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver el próximo jueves. Vamos a ver, no tanto en detalle, pero sí vamos a ver Las lo que la características. Biblia dice y lo que la historia y la tradición dice de cómo murió cada uno de ellos, ¿verdad? Porque todos prácticamente entregaron su vida, todos, ¿verdad? Y excepto Juan, Juan no murió de manera violenta, pero sí murió de anciano, pero sí murió en la cárcel. En condiciones precarias. Ajá. Cuando recibió el libro de revelaciones, la profecía de Apocalipsis, él estaba en la isla de Patmos, encerrado. Fíjense que en esa cárcel, en esa isla, le daban ropa para que se la pusiera y nunca más le volvían a dar ropa. Y la mayoría de presos ahí estaban ahí para toda su vida. Es decir, que con la ropa que llegaban, con esa se morían. Y ese fue el final de Juan. Pero vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que hizo que ellos, de ser personas que tenían miedo, pasaron a ser personas que estaban dispuestos a entregar su vida y realmente lo hicieron. Y cómo ahora nosotros, o el pueblo cristiano, pues, muchos por cualquier cosa se retraen y cambian su manera de pensar. Sigamos al mirar. Al mirar a este grupo con todas sus debilidades, surge la pregunta, ¿por qué Jesús no escogería una clase diferente de hombres? ¿Por qué seleccionar a hombres sin entendimiento, sin humildad, sin fe, sin compromiso y sin poder? Sencillamente por esto, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y eso nos lo dice, Eso es lo que dijo Pablo, por supuesto, porque cuando él dijo que
que Dios le había permitido que llegara un emisario del enemigo, ¿te enemigo, recuerdas? sí. Y que él había orado porque Dios lo sanara 3 veces, dice Pablo, pero cuando Dios le contestó, le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su Su debilidad. debilidad. Y por eso es que, amados, yo les puedo decir, estamos calificados. Ahorita Amén. estamos calificados, reunimos los requisitos y con la ayuda del Espíritu Santo, pues vamos a llegar hasta donde Él nos permita hacerlo. Amén. Y como lo decía anteriormente, que para avergonzar a lo que es, nosotros estamos puestos para avergonzarlo, pero también tenemos que recordar que el Señor nos convierte en hombres y en mujeres de valor. Amén. O sea, avergonzar en el sentido de lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Amén, así es, porque muchos dicen, yo tengo mayor capacidad y los que tienen mucho, como decía hace un momento el pastor, los que se jactan de tener mucha más mayor capacidad, no van en pos de compartir la palabra, no tienen el tiempo para edificarse o aprender juntos la palabra de Dios, que es lo que vamos a compartir y que vamos tras el reino. Ok, sigamos. Estamos. De nuevo vemos cómo Él escoge cosas débiles de este mundo para confundir a lo fuerte. Nadie podría estudiar a este grupo de hombres y llegar a la conclusión que lo que hicieron, lo hicieron gracias a sus capacidades innatas. No hay explicación humana a la influencia de los apóstoles. Todo esto ha sido así para concluir que la gloria es única para Dios. Es únicamente para Dios, así es. Y eso es lo que nosotros, cuando vengamos a ver que estamos en ese proceso de aprendizaje, de edificación, nosotros no tenemos que jactarnos, sino que decir, todo es para la gloria de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, ayer en el estudio, estamos viendo que Pablo estaba explicando todo lo que él hizo y que él había predicado en una extensión más o menos de 4,000 kilómetros desde Jerusalén hasta, ¿cómo se llamaba? Cerca de Roma. Entonces él dice, todo eso lo he llenado de evangelio y yo no he predicado. Predicó en Grecia también. Correcto. Donde estaban, había un lugar donde predicaban todas las filosofías. Por toda la historia de la humanidad, Grecia ha sido la cuna de la filosofía. Y ahí anduvo. Él no se avergonzó y predicó sobre el Dios vivo. Habló. Amén. Sigamos ahí. En el Nuevo Testamento tenemos 4 listas de los nombres de los apóstoles. Ahí están, mis hermanos, ahí están las 4 citas donde usted va a encontrar los nombres de todos los apóstoles. Ahora, en el libro de los Hechos, no lo encuentra. No encuentra uno, que es Judas. ¿Por qué cree usted que el libro de los Hechos ya no incluye a Judas en el detalle de los discípulos, de los apóstoles? Porque ya había muerto. Correcto, así es. Ya no había para qué mencionar. Y cada vez, fíjense, cada vez que siempre se mencionan, el primero es Pedro. Porque confirma el liderazgo de Pedro sobre los 12. Y siempre que se menciona a Judas, se le menciona como el traidor, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo a cada uno de ellos. De algunos hay muy poco escrito en la Biblia, pero sí hay historiadores contemporáneos que sí escribieron de ellos. Y vamos a hablar en la próxima clase del libro de Juan, vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que fueron los discípulos. Amén. Ok, ahí están las 4 citas. Ahora, sigamos. Y aquí, aquí están, miren. Sus nombres. Eso están tomados del mismo cita que leímos al principio. Que es Lucas 6,
del versículo 14 al versículo 16. Ahí están los nombres de todos los apóstoles. El número 1 es Simón. También llamado Cefas o Pedro. Cefas uno es griego y el otro es arameo, En arameo. ¿verdad? Más adelante vamos a hablar sobre Pedro, sobre el significado y sobre el ministerio de Pedro. El número 2 es Andrés, hermano de Pedro. Oiga esto, porque quien primero conoció al Señor fue Andrés y él fue corriendo a llamar a su hermano, como deberíamos nosotros hacer, llamar a la familia. Amén. Jacobo, hermano de Juan. Ujú. Juan, junto a Jacobo, fueron llamados por Jesús, los Boanerges o hijos del trueno. Por su carácter. Imagínese el apóstol Juan, hijitos, nos dice, amados, Sí. pero tenía un carácter, Eran cosa de seria, temperamento. antes de conocer al Señor. Por eso es que aquí ni carácter, ni costumbres, ni nada deben ser un limitante como para no rendirse al Señor y ponerse a su servicio. Si a los hijos del trueno Dios los hizo personas amorosas, personas serviciales, lo va a hacer con nosotros también. Amén. Número 5, Felipe. Número 6, Bartolomé, conocido como Natanael. Número 7, Mateo, conocido como Leví. Número 8, Tomás, conocido como Dídimo, gemelo. Número 9, Jacobo, hijo de Alfeo. Número 10, Simón, llamado el Celote. 11, Judas, hermano de Jacobo. Y número 12, Judas Iscariote, quien le traicionó. Como decía el pastor hace un momento, siempre se hace el énfasis de quién era Judas o se le pone un adjetivo para que no olvidemos de lo que él hizo y de su traición. Como nos decía la hermana Roxana el otro día, que los nombres se repiten sí y no, ¿verdad? Porque cuando usted me diga los nombres de los discípulos, no me va a decir Simón, sino que me va a decir Simón, llamado Pedro, o Cefas, ¿verdad? Cuando se refiere a Andrés, hermano de Pedro, ahí mismo usted hace la relación, que ellos fueron familia. Jacobo era hermano de Juan. Si usted puso atención a la cita con la que comenzamos, dice y que lo vimos el jueves pasado, cuando Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos. Entonces, cuando apareció el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, que le dijo, he ahí el Cordero de Dios. Entonces, estos 2 se movieron y siguieron a Jesús. Uno era Andrés, hermano de Pedro, y el otro era el que nunca menciona su nombre en el Evangelio de Juan. ¿Quién es ese? Nunca menciona su propio nombre. Juan, así es, el escritor, así es. Entonces, usted se da cuenta que al aprender sus nombres y alguna característica, usted prácticamente todo el evangelio se le va a ir haciendo familiar, ¿verdad? Y así es para toda la palabra. Hay que irla relacionando para que nuestra memoria pueda recordar eventos, y es la importancia, no tenga miedo a marcar su Biblia y a relacionarla, la llamamos nosotros jurídicamente, donde ponemos, para allá son artículos, pero en la Biblia puede relacionar versículos que le llevan a pasajes similares o versículos que le hacen recordatorio, o simplemente ponga una llamada o un nombre o algo, una clave para que le pueda ser mucho más familiarizado y que no se nos olvide. Cuando ya ha pasado el tiempo, pueden pasar años y usted vuelve a abrir la Biblia, la mente es tan misericordioso el Señor que nos recuerda, esto es de cuando estudiamos tal y tal cosa. Y es muy importante hacer relaciones en la Biblia. Amén. Entonces, amados hermanos, ha sido una introducción a la vida de los discípulos, del ministerio de los apóstoles.
Recuerde, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando la Biblia se refiere a discípulos, se refiere a todos los que todos. habían creído. Entonces, pero los diferencia de los 12 escogidos cuando Cristo los llamó apóstoles, ¿verdad? Quienes además tenían, compartían con los demás, enseñaban su palabra, compartían, hablaban con su autoridad y tenían su autoridad al hacer todas las cosas. Amén. Así es que hasta el momento de lo que hemos enseñado, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está bien? Ok. Yo sé que le hemos dado vuelta antes de comenzar a hablar de algunos de los discípulos, pero yo pienso que esto nos sirve para poder poner más fundamento a lo que vamos a ir aprendiendo. Le aseguro que si Dios nos lo permite terminar el Evangelio según San Juan, usted será otro creyente de lo que comenzó. Porque el conocimiento del Señor cuando se toma con interés, transforma el corazón. Amén. ¿Verdad? No es el cristiano fogoso, el cristiano, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podemos decir? Emotivo. Emotivo, el cristiano que tiene fuego. El cristiano emotivo es el cristiano que recibe la palabra y la pone en práctica. Un cristiano apagado no es el que no salta, no brinca, no grita, ni cae en descanso, etc. Un cristiano apagado es aquel que oye la palabra y no hay transformación en él. El fuego del Espíritu Santo es poner por obra la palabra del Señor. Amén. Ok, mis queridos hermanos. Termino. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Vale, les voy a preguntar. Mentira, no, mentira. Repasen esto, vuelvan a verlo, vuelvan a leerlo. Yo estaba pensando si les iba pasando el material, porque esto lo tengo aparte, ¿verdad? Pero, Ahorita están los 2 Judas aquí, pastor. oh, sí. Pero ahí queda grabado y ustedes pueden ir haciendo capturas de pantalla en algunas citas bíblicas que les interesen o que deseen volverlo a estudiar. Ok, vamos a parar ahorita la clase. Aquí termina la clase porque quiero comentarles algo más.